2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy su maestro Dieter Cahuana del área de física para sexto de secundaria. El día de hoy vamos a continuar el estudio de la electrostática, pero con un capítulo muy importante, lo que es los fenómenos de electrización. ¡Comenzamos! Los fenómenos de electrización en la naturaleza es debido a la presencia de que los electrones son los causantes de que existan la electrización. Pero en sí, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es electrización? Se dice que un cuerpo o un material está electrizado si tiene exceso de electrones. Entonces, como su nombre dice electrización, entonces va a haber este fenómeno debido a la presencia de un exceso de electrones, ya que están generalmente lo que es debido a lo que giran alrededor de un núcleo, donde dentro del núcleo existen los protones y los neutrones, y ahí están los electrones girando alrededor dependiendo del material. Pero existen unas formas de electrizar un cuerpo, y los más principales son a través del frotamiento, la inducción y el contacto. Cada uno de estos tienen ciertas características. Vamos a ver cada uno de estos cuál es la diferencia principalmente, ¿no? A través de la electrización por frotación. Como el concepto indica, los cuerpos electrizados por frotamiento producen pequeñas chispas eléctricas, ya como sucede cuando después de caminar por una alfombra se toca un objeto metálico o a otra persona, o bien al quitarse el traje, principalmente de lana, ¿no? Ustedes seguramente en la práctica, queridos estudiantes, han debido observar que ocurre que a veces al realizar este tipo de frotaciones movemos las manos, ¿no es cierto? Las manos, y cuando acercamos a un material en estado neutro, existe esa atracción, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que ocurre generalmente con algunos elementos metálicos. Otro fenómeno, por ejemplo, lo que es electrización de estos materiales es a través por un medio de contacto. Este fenómeno de electrización principalmente se origina cuando un cuerpo se encuentra saturado de electrones, que cede algunos a otro cuerpo, con lo cual tiene contacto, ¿no? Entonces hay algunos materiales, por ejemplo, si tocas la pantalla de tu televisor, va a suceder que existe lo que es un movimiento, una chispa, ¿no? Lo que conocemos es debido a que hay exceso de electrones, ¿no? O lo que está ocurriendo cuando llegas a conectar algunos cables de conexión y existe lo que es atracción, ¿no? Ese contacto de los electrones debido al que existen saturación de estos electrones, lo que es por medio de contacto. También por inducción. Esta forma de electrización se presenta cuando un cuerpo se carga eléctricamente al acercarse a otro ya electrizado. Entonces, esto sucede generalmente cuando ya interviene la mano en este caso de un agente externo que seríamos nosotros, a un material, en este caso tal vez una varilla de vidrio o un plástico. Tendríamos que frotarlo inicialmente, cargarlo de electrones o de protones y acercar a otro material. Entonces lo que hace es a través de cuando se acercan estos es que presenta la electrización, ¿no? Y también cuando un cuerpo negativo como su inductor genera un campo, ¿no? Un campo que vamos a verlo más antes, lo que es el campo eléctrico debido
a la presencia de cargas positivas y negativas, o de cargas negativas, positivas, dependiendo del tipo de material que se vaya utilizando en esta forma de inducción. Otra forma es no más importante, pero es realmente que se está utilizando en este estudio, lo que es a través de la radiación, lo que conocemos como el efecto, en este caso el fotoeléctrico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando la luz incide a un material, estos llegan como ondas, ¿no? Como ondas analógicas, sinusoidales, y llegan a chocar con un material. Estos electrones van a tener movimiento, es decir, van a generar una energía cinética, y este electrón se va, es decir, va a haber una radiación, ¿no? Una radiación, lo que es como una onda incidente y una onda refractante, ¿no? Pero en este caso los electrones se van a ir moviendo con una energía cinética. Pero también hay que conocer lo que son los conductores y los aislantes, es decir, materiales conductores y materiales aislantes. Por ejemplo, en los casos de los conductores, como su nombre indica, conducen bien la corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica no es más que la carga, ¿no? En un determinado tiempo, y estos electrones, como su nombre lo indica, se mueven con facilidad en ciertos materiales, principalmente en el cobre. Lo que está instalado en sus domicilios es esos cables que conducen la electricidad, están conectados con un material que es el cobre, aislados con un plástico, ¿no? Entonces, la plata, el oro y otros metales son buenos conductores, ya porque se mueven fácilmente los electrones. También existen materiales aislantes que conducen, que no, como indica su concepto, no conducen bien la corriente eléctrica. Los electrones cargados no pueden moverse. Por ejemplo, en la madera, el plástico, la goma son aislantes, ¿no? Que no permiten el flujo o el movimiento de la corriente eléctrica. Bueno, un conductor o un material, en este caso un material es el conductor de electricidad, si permite el paso de cargas eléctricas. Entonces, generalmente en los metales, ¿no? En cambio, un aislante, como su nombre indica, estamos repitiendo este concepto, si no permite el paso de electrones, ¿ya? Pero existen materiales aislantes por acción de la electricidad, que se originan eléctricamente formando dipolos eléctricos, ¿no? En los materiales, lo cual se denomina como dieléctricos, ¿ya? Entonces, estos dieléctricos ya tienen una polaridad definida. Propiedades de las cargas. Bueno, este concepto es muy importante. Como su nombre indica, propiedades tienen ciertas características. Una de esas es las cargas del mismo signo, es decir, de signos positivos o negativos en su caso, se rechazan, y cargas de diferentes signos se atraen, como en este caso, ¿no? Hay repulsión o rechazo cuando son cargas del mismo signo. En este caso son cargas positivas, podría ser cargas negativas. Y va a haber lo que es la atracción, ya, cuando se van a atraer cuando son cargas de diferentes signos, ¿no? En este caso, este es un electrón, un protón, como un concepto, se van a atraer. También la carga eléctrica está cuantificada en un número múltiplo de la carga elemental, lo que es la carga eléctrica. Es decir, principalmente van a ser electrones, pero van a ser una cantidad muy grande, ¿no? Otra característica muy importante es que la carga en un sistema aislado permanece invariante, ¿ya? Es decir, se van a mantener constantes, ¿no? La carga se concentra en su mayoría en objetos puntiagudos, ¿ya? Por ejemplo, lo que nosotros conocemos a los pararrayos, ¿no? Estas cargas se van a concentrar generalmente en objetos, ¿no? Que se concentran generalmente
en materiales de puntiagudos, ¿no? Como su nombre indica. ¿Ya? Entonces, estos conceptos de lo que son la electrización es debido a la presencia de cargas positivas y negativas, dependiendo del caso, si son por a través de flotación, de inducción, conducción o lo que es el fotoeléctrico, ¿no? Entonces, espero que se haya comprendido el concepto de lo que es los fenómenos de electrización. Como vieron, queridos estudiantes, los fenómenos de electrización son muy importantes en nuestro diario vivir, ya que los podemos encontrar a través del contacto, la frotación o los efectos fotoeléctricos. También, para que sigas construyendo estos conocimientos que son muy importantes del campo de la física, te invito a que sigas revisando la plataforma del Ministerio de Educación. Conmigo será la siguiente. ¡Chao, chao! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.